Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Como lo comentábamos, el presidente Daniel Noboa ha planteado este camino hacia una asamblea constituyente, una propuesta que podría redefinir la estructura política e institucional del Ecuador. La iniciativa ha despertado apoyos y resistencias, además de cuestionamientos jurídicos y advertencias sobre sus riesgos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Henry Cucalón, él es ex candidato presidencial y político. Henry, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto como siempre. Saludo afectuoso a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Henry. ¿Cree usted que el presidente Noboa está... ¿por qué razón cree que insiste en plantear en estos momentos tan difíciles una asamblea constituyente? Como concepto, quisiera comprenderlo como que es consecuente con su ofrecimiento en la campaña electoral. Así lo manifestó. Quisiera también comprenderlo desde el punto de vista que hay una necesidad de cambio. Yo me sumo a eso. Yo he venido combatiendo a esa constitución, a ese modelo estatista, a ese régimen orgánico que tiene la Constitución de Montecristi, que es un desastre literalmente. Y sobre eso hemos visto alternativas, hemos propuesto que se haga a través de reforma parcial, aprovechando la mayoría de la Asamblea. ¿Y por qué no también una constituyente? El por qué el primer mandatario lo hace ahora, justamente en semanas donde hay temas de eliminación de subsidios, protestas democráticas y pacíficas en la ciudad de Cuenca por el tema de Loma Larga, es un asunto que deberá responder él. Pero en lo de fondo, ir hacia un cambio constitucional cumpliendo todos los procedimientos para darle una nueva alternativa al Ecuador, me parece que es válido. Ahora, usted ha señalado que en democracia nada es inamovible, pero que hay que hacerlo bien. ¿Qué significa para usted que hay que hacerlo bien en el caso de la constituyente? Respetando la institucionalidad, promoviendo los cambios de fondo. ¿Y por qué digo aquello? Porque en estos meses, desde la instauración del segundo mandato del presidente Noboa, hemos pasado de lo que decían sus voceros en mayo. Primero, una sola elección para la constituyente. Le denominaron express, una sola, no tres, como es el proceso constituyente. Gracias a Dios, desechado. Después también en mayo señalaron que era mejor hacerlo con representantes funcionales, una palabra muy elegante para decir que es a dedo. Bueno, ahora en el proyecto se pone que son 80 elegidos. Muy bien. Y ahora, después que se intentó saltarse el procedimiento y el dictamen de la Corte, ahora estamos inmersos en el mismo. Hay un primer dictamen de vía, me parece muy bien, y continúa el mismo. Si se dan cuenta cómo estamos encarrilando el debate como debe ser, para no enredarnos en las formas, sino ir a lo sustancial. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el nuevo régimen orgánico, el nuevo régimen institucional, económico, entre otras cosas? Y no estos que parecerían, espero creer que no es así, distractores meramente formales. Ahora, justamente en ese marco, ¿qué aspectos de la Constitución del 2008, la que nos rige hoy por hoy, considera imprescindibles mantener y cuáles deberían ser reformados o eliminados en la nueva Carta Magna? Seamos claros, y lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo en mi carrera política y pública. La primera parte, que es la dogmática, solo se puede avanzar en materia de derechos. En eso hay que ser claro. Para mí, en Montecristi, el listado de esos derechos está mal estipulado, parece una carta a Papá Noel, por así decir, pero no puede haber restricción de los mismos. El problema es cómo se los instrumentó para poner un Estado garantista. Pero ahí no veo el problema tanto. El problema ha sido la ejecución, como los jueces. El problema no es que haya garantías jurisdiccionales, el problema es que existan jueces corruptos de primera instancia, como lo revela Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla, de que le han hecho los favores a los narcotraficantes. ¿Dónde para mí está el meollo del asunto y que es un desastre completo? Es todo lo que es la segunda parte en adelante, el régimen orgánico. Montecristi es reglamentario,
es estatista, es intervencionista, es una camisa de fuerza, propugnada en su momento por Correa, pero Correa ya se fue, pero el correísmo sigue instalado en ese aparataje, en ese andamiaje jurídico. Entonces, en la parte económica, en la parte institucional, tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay que cambiar absolutamente el Consejo de la Judicatura, hay que ir a una nueva legislatura, un nuevo diseño. Nosotros y muchísimas personas hemos ido promoviendo que haya una bicameralidad, 2 cámaras con un contrapeso entre las mismas, por citar un ejemplo, un nuevo tema de régimen territorial de competencias, no tan centralista como la actual Carta Magna, un nuevo régimen tributario territorial como corresponde. Ahí nomás les estoy diciendo varios temas que parecen sencillos, pero que necesitarán el más alto nivel de deliberación a favor del país. Ahora, analistas y también juristas han advertido que la constituyente no puede ser un cheque en blanco. ¿Qué límites y qué controles deberían establecerse para que justamente no se concentre el poder en el Ejecutivo? Varios temas. Primero de forma y después al tema de fondo. En lo de forma, en el primer planteamiento que hace el presidente, que todavía hace falta un control constitucional de convocatoria, ya no debía, queda claro que no es plenos poderes. Tiene plenas facultades para expedir un texto constitucional, pero no plenos poderes. ¿Por qué? No solamente porque la Corte Constitucional en varios dictámenes así lo ha señalado. No solamente por eso. Vamos al sentido común. No podemos repetir el error jurídico, pero políticamente, la mamarrachada que se hizo en el 2007-2008, que mientras se redactaba una constitución, comenzaron a hacer leyes, mandatos, comenzaron a designar y a destituir autoridades, que eso es lo que quiere Correa de nuevo, por si acaso, tanto que lo critican. Amnistías, no, señores, eso no. Solo un texto constitucional, porque al mismo tiempo va a convivir la Asamblea Nacional. Algo muy parecido, en cambio, a lo que sucedió en el 97 y 98 en la constituyente de Sangolquí. Esa es la primera gran advertencia. En eso es lo que tiene que encarrilar la Corte. Veo que hay una coincidencia en esa parte con el proyecto anunciado con el presidente después que se dijo muchísimas cosas en mayo. Y en lo segundo, en lo que usted señala, no solamente el tema de los plenos poderes, que no cabe bajo ninguna circunstancia que se repita, es que cuidado, esto que es una alternativa, que bien hecha es una oportunidad, se puede generar pues un tema de incertidumbre, de inestabilidad, en momentos que debemos ser un solo frente y puño como país contra el crimen organizado, y en momentos que se nota una reactivación económica, entre otros casos por la iniciativa privada. Cuidado, esta agitación política nos deriva a otras circunstancias nodales, ¿no? Justamente, Henry, ¿cómo evitar que la constituyente se convierta en un espacio de polarización política en vez de justamente un mecanismo de consenso nacional? A ver, si es contraste político, ideológico de ideas, saludable. Y yo estaré desde la ciudadanía aportando en ese sentido. Lo que no cabe, no solamente en una constituyente, hoy es la polarización exacerbada, deliberada, creada justamente para tener la teoría populista, el enemigo ideal, de tener a alguien a quien echarle la culpa. Esa crispación no sirve en los actuales momentos, no solamente en la constituyente, hoy también. Y en eso hay que bajar los ánimos, tanto de esa oposición que mal representa el correísmo en la Asamblea, como también del gobierno nacional, que tuvo algunas actuaciones sujetas, obviamente, a una disconformidad, como tratar de hacer aparecer a los magistrados de la Corte Constitucional como aliados de los narcotraficantes y los violadores, con una clara teoría de amedrentamiento. Eso está mal, pero que haya contraste, deliberación, choque de posiciones, es lo más normal del mundo en un proceso de formulación legal y constitucional. Y es más, en una constituyente como tal, es la razón de ser, pues. Algo que me parece interesante para que vean que no todo es una crítica, pues yo soy uno de los abogados que firmé el día viernes la acción de inconstitucionalidad por tratar de saltarse la Corte, por si acaso. Pero yo saludo algo, voy a poner un ejemplo.
de lo que veo en el proyecto de estatuto que ha presentado el Ejecutivo. A algunos políticos no les va a gustar, pero a mí me parece interesante. Señala que en temas orgánicos, económicos, en esos respectivos capítulos a tratar en la nueva Asamblea Constituyente, deben tener una mayoría de 2/3 partes. Es decir, a propósito, se hace más difícil la cantidad de votos a conseguir. Pero ¿sabe por qué me parece bien? Porque esa es una lógica jurídica constitucional. Mayor cantidad de consensos, porque se entiende que esa es la carta magna que nos va a regir y le vamos a presentar al pueblo para referéndum. En muchos procesos internacionales, derecho constitucional comparado, esa es la fórmula. La mayor cantidad de convergencias para sentirse apropiado propiamente de esos capítulos, de esos temas de fondo que se van a tratar. ¿Y qué mecanismos nos podrían garantizar que minorías, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes tengan representación efectiva en la redacción de esta nueva Constitución? Vamos por parte. En cuanto a derechos, ellos y todos, eso debe estar garantizado en la actual y en cualquier constitución, porque no puede haber regresión, no puede haber discriminación alguna. El principio de la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades debe estar plenamente garantizado. En eso hay que desechar cualquier tipo de sectarismo o de fanatismo. Ahora bien, con referencia a la pregunta puntual, en el mecanismo de elección no hay nada más respetuoso que el mismo tema de la democracia. Se lo dice una persona que ha ganado elecciones y ha perdido elecciones, porque así es el juego democrático. La democracia no funciona solamente cuando uno gana. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber un grupo que saque menos votos que el otro, pero también tiene una representación. Le voy a poner un ejemplo. Pachacutic, pero otro Pachacutic, en la constituyente de Sangolquí tuvo una representación interesante e importante. La izquierda en su momento no está echavetada alcahuete de Maduro. No. La izquierda de altura en su momento tuvo una gran performance, por así decir, en la constituyente de Sangolquí. Solo por citar un ejemplo. Así que eso se lo da con la capacidad de presentar candidaturas, obviamente con el voto de los ecuatorianos. Ahora bien, si la preocupación, válida por cierto, pero en democracia es el pueblo quien decide, es que se repita el escenario actual. Ese causa risa porque medio mundo lo quería. No querían dos grandes fuerzas, no querían que no haya fraccionamientos o grupos no minoritarios por su representación, sino por lo que sacaron en las votos de que estorben a las mayorías, pues ahora están, sino que no les gusta. Yo digo, será el pueblo. Hay otro tema que es de fondo, porque hay mucha gente que cree que se hace con artículos. La cultura no se cambia con artículos. Será responsabilidad también de la clase política, de los partidos políticos, de enviar a sus mejores representantes. Ni a Tilín, ni al que está acusado y detenido por violación, por citar un ejemplo. Pero ese es un tema de responsabilidad de quienes hacen la política, de poner a sus mejores cuadros, que sí los hay. Hay mujeres y hombres profundamente capacitados en todas las materias, no digo solamente abogados. No, que pueden hacer un gran trabajo de cambio constitucional. ¿Y le gustaría? Sí, ojalá que en el pleno le desconecten el celular, ¿no? Que vayan limpios, sin celular, pelo a pelo, a legislar a favor del país. ¿Ahora le gustaría a usted participar en esa nueva constituyente? Más allá de candidaturas, de una vez te digo, como ciudadano voy a participar. Tengo las ideas, las he defendido siendo legislador, las he defendido en mi propuesta de plan de trabajo. Tengo muchísimos conceptos jurídicos y económicos por los cuales pelear. Y te pongo un ejemplo, desde donde esté. Hay que eliminar el fracasado concepto de los monopolios públicos y los sectores estratégicos. El Estado debe regular, no estrangular a los agentes económicos y peor competir con la iniciativa privada. Y eso hay que moverlo, hay que respaldarlo. Son tesis, son propuestas, son ideas. Por supuesto, yo no voy a estar ajeno como ciudadano a este proceso de cambio. Lo he defendido toda mi vida. Hay unos que se están incorporando por el WhatsApp recién hace unas pocas semanas. Yo tengo algunos años luchando en este tema. Con eso me quedo, Henry. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Henry Cucalón, ex candidato presidencial y político que acaba de anunciar que sí irá a participar en una constituyente. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras